Gloria al nombre del Señor. Amados amigos y hermanos, gracias le damos a Dios porque nos permite una vez más estar otra vez a través de esta cámara para poder llevar a ustedes esta serie que hemos titulado Viviendo en los últimos días. Y creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos días y la Iglesia de Jesucristo más que nunca debe de estar apercibida de lo que en este tiempo estamos viviendo. Realmente conocer este tiempo es conocer, amén, el tiempo profético que nos ha tocado vivir y es por ende, así es el tiempo en que creemos que en cualquier momento puede venir el Señor por su iglesia. Debemos estar apercibidos y debemos estar preparados. Vamos a orar en esta preciosa hora para comenzar esta serie que comenzamos ya hace unas semanas atrás y seguimos viviendo en los tiempos finales. Padre, gracias, bendigo tu nombre y declaro, Señor, sobre cada vida, sobre cada persona, que a lo largo y a lo ancho de esta plataforma radial o de esta plataforma, Señor, donde quiera que se encuentre, por la internet, por cualquier medio, Señor, esté accesando a este programa. Te pedimos que bendiga cada vida y declaramos, Señor, que tu bendición sea grande y poderosa sobre cada vida que está conectada a través de estos medios. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra liberta, tu palabra sana, tu palabra transforma, tu palabra salva, tu palabra es poderosa para obrar en toda necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada comenzamos comenzamos a hablar precisamente sobre este libro maravilloso de Apocalipsis, en el cual comenzamos a hablar de que esta fue una revelación poderosa que Dios, amén, el Padre le dio a Jesucristo y a su vez a través de un ángel se la envió a Juan. Por eso es que me llama la atención que cuando usted comienza a leer este libro tan maravilloso, dice de la siguiente forma, y cito el verso 1 de Apocalipsis capítulo 1. Esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo en relación con lo inminentes suceso que era preciso poner en conocimiento de sus servidores. El ángel enviado por el Señor se la comunicó por medio de signos a Juan, su servidor. Y Juan es testigo, oiga bien, de que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Qué interesante esta versión. Obviamente la Biblia la Biblia para todos realmente le introduce de una manera muy interesante este verso 1 de Apocalipsis capítulo 1 y hasta el verso número 2. Si vemos claramente fue lo que el Padre le confirió a Jesucristo, y Jesucristo a través del ángel se la envió a Juan, y Juan da testimonio de que esta es palabra de Dios. Ahora bien, en el verso 7 que estuvimos hablando la semana pasada, dice: mirad cómo viene entre las nubes, todo ojo le verán, e incluso quienes los traspasaron, dice, y todas las naciones de la tierra prorrumpirán en llanto por su causa, sí, amén. La versión para Reina Valera del 60 dice: y todo ojo le verán, y los que le traspasaron, y todas las naciones y linajes de la tierra, amén, prorrumpirán en llanto por causa de su venida, sí, amén. Ahora hay algo interesante en esto. Apocalipsis es un libro que obviamente su nombre ni siquiera es castellano o español, es un nombre griego que significa precisamente, amén, el telón que se abre, o lo que estaba oculto comienza a verse a la luz.
Es como cuando en aquellos tiempos, de los tiempos griegos, amén, los famosos teatros, dos coliseos donde se ponía un telón y en el momento de comenzar el espectáculo se recorría el telón y se veía la escena de lo que iba a suceder. Precisamente este libro, su nombre Apocalipsis, es el velo que se corre o el telón que se corre para ver la escena que va a suceder en los últimos días. Y claramente estamos mirando en este tiempo maravilloso que todas estas palabras se han ido cumpliendo una y otra vez. Las profecías se han ido cumpliendo en una forma sistemática, hasta el punto que con la venida del Señor Jesucristo, 300 profecías se cumplieron solo con referencia a su venida, a su manifestación, amén, su muerte y resurrección. Desde el tiempo que Jesús nace hasta el tiempo de su muerte y resurrección, se cumplieron 300 profecías bíblicas con referente a la venida de Él, a su manifestación y obviamente a su obra redentora aquí en la tierra. Déjeme decirle que es importante, si solamente 20 profecías se hubiesen cumplido de la manera sobrenaturalmente que se cumplieron, eso hubiese sido más que suficiente para creer con toda firmeza que Jesús era el Hijo de Dios, como se llamaba ser, y no solamente eso, que era el enviado del Padre para rescatar al mundo y reconciliar al mundo con Dios. Ahora, Jesús dijo algo muy importante que comenzamos a tocar en la semana pasada, y era precisamente cuando habla sobre los eventos finales, cuando los discípulos en su inquietud comienzan a preguntarle que cuándo será la señal de su venida, que cuándo va a ser que Él regresaría nuevamente a la tierra. Jesús comienza a darle señales, y en un grupo de señales, cada una la fuimos agrupando en un determinado grupo de acontecimientos que acontecería, de una forma que nos podría ayudar a nosotros a entender cuáles son esas señales y en qué tiempo se están cumpliendo, para que estemos apercibidos de que el Señor está a la puerta, de que su venida está muy cerca. Y es así donde vamos en el libro de Mateo, que estuvimos compartiendo la semana pasada. Y en ese libro es interesante porque el Evangelio según San Mateo comienza el Señor Jesucristo hablando sobre algunas indicaciones interesantes y señales de cómo iba a llegar precisamente en los tiempos finales. Y una de esas es en Mateo 24. Cuando vamos a Mateo 24, amén, vemos en el versículo 24 esta expresión que hace Jesús, diciéndole concerniente a la pregunta que sus discípulos le hicieron. Y dice el verso 24 de Mateo: porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, que harán grandes señales milagrosas y prodigios con objeto de engañar, si fuera posible, incluso a los que Dios ha elegido. Es interesante, la semana pasada estuvimos hablando sobre ese grupo de señales, y en ese grupo de señales decíamos la semana pasada que es señales, amén, precisamente que son las señales del mundo religioso. Es decir, las señales de los últimos días va acompañada de un grupo de señales que se manifestarán en el mundo religioso. Hay tres acontecimientos muy interesantes en estos últimos días. Cuando Jesús dice que habrían falsos profetas, amén, y que incluso muchos vendrían diciendo: he aquí el Cristo, buscarlo y está allí o está acá, no le creáis. Eso involucra no solamente falsas enseñanzas. Cuando dice falsos profetas, obviamente el profeta era un pregonero que hablaba palabra de Dios al pueblo. Y los profetas conocidos en ese tiempo, obviamente en el tiempo bíblico, eran hombres que traían el consejo y el mensaje de Dios a el pueblo.
para que ellos supieran lo que Dios quería o el deseo de Dios, amén, se sea manifestado al pueblo en los tiempos bíblicos. Ahora tenemos una bendición muy grande hoy en día. No quiero decir con esto que no creo en los profetas, claro que sí, pero tenemos la Biblia, que la Biblia es el libro más seguro y certero, amén, que tiene la palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia fue el deseo de Dios para que tú y yo sepamos cuál es su voluntad. Y si los profetas, llamados profetas hoy en día, dicen algo que no va de acuerdo a este sagrado libro que se llama la Biblia, entonces debemos considerar que este no es un profeta de Dios. Y es ahí donde hemos visto obviamente, la incongruencia de este tema cuando se toca de los temas proféticos. Y es que muchas personas dicen, bueno, pero es que dice cosas muy ciertas, es que dice cosas de mi vida muy ciertas. Bueno, déjame decirte que lamentablemente los psíquicos, los que leen la mano, echan barajas o cartas, como se le llame, tienen también un poder que obviamente no es de Dios y te pueden decir cosas ciertas, quizás relacionadas con tu vida, pero eso no quiere decir que eso sea de Dios. Obviamente, amado, tenemos que estar alerta porque Satanás se viste de ángel de luz para engañar aún a los escogidos de Dios. Y si no estamos alerta de que el hombre o la mujer que habla en el nombre del Señor no viene conforme a las Escrituras, entonces tenemos que descartar, porque todo lo que no va conforme a las Sagradas Escrituras no es de Dios. No importa lo certero, no importa lo preciso que sea el supuesto profeta o la profeta. Así que ojo con esto, amado. Estuvimos hablando precisamente la semana pasada sobre este renglón de señales que involucra al mundo religioso. La segunda cosa que me llama la atención es la creación de una organización mundial que está ahorita definiéndose, donde se van a alinear grupos musulmanes, ortodoxos griegos, católicos romanos y otras líneas religiosas llamada cristiana, y se van a unir en una supuesta unidad de iglesia mundial. La agenda que se está preparando para este tiempo es sencillamente conglomerar a un grupo de iglesias para que solamente haya una sola iglesia. Amado, y nosotros sabemos que la historia se repite nuevamente. En los tiempos de Constantino, cuando Constantino, el emperador romano, obviamente el imperio romano estaba buscando, persiguiendo a todo aquel que se llamaba cristiano. Y todo aquel que se llamaba cristiano, todos sabemos la historia, cómo fueron quemados vivos, cómo fueron puestos como antorcha en los coliseos romanos, cómo fueron despedazados por los caballos que se amarraban sus extremidades, brazos y piernas a 4 caballos, y luego ha hecho que esos caballos corrieran a diferentes direcciones, desmembrando la persona de una manera monstruosa. Sabemos que el decirse cristiano era una sentencia de muerte en los tiempos del Imperio Romano. Con esa persecución tremenda, Constantino supuestamente tuvo una revelación o una visión donde vio una cruz, y supuestamente esto trajo al convencimiento de Constantino de que el cristianismo era real, ordenando a todo su ejército ser bautizado. Y sabemos que para el año 300 la iglesia cristiana dejó de ser perseguida y se convirtió en la iglesia del poder, en la iglesia que compartió el poder con el entonces emperador Constantino en esos años. Vemos que esa mezcla trajo obviamente un desacuerdo muy grande en aquellos que amaban las Escrituras
y que comenzaron a ver que las cosas que se comenzaron a practicar no eran de Dios y comenzaron a protestar. Y por eso entonces ahora le cambian el nombre a protestantes. Es así que lamentablemente la historia, amado, vuelve a repetirse nuevamente. Se está tratando de hacer una conglomeración de iglesias para hacer una sola iglesia mundial y que todas las demás iglesias que no estén regidas por esta organización, pues sencillamente no podrá operar como iglesia. Amén. Legalmente. Entonces estamos mirando cómo se está cumpliendo los tiempos que estamos viviendo y tenemos que saber que Jesús dijo que mirad. El verso 23 dice: si alguien os dice entonces, mirad, aquí está el Mesías, o bien mirad, está allí, no le creáis. Y es interesante, amado, que sepamos eso como iglesia, porque nosotros estamos viviendo los días muy peligrosos, donde nuestra fe está siendo, amén, probada en todo el sentido de la palabra, hasta el punto, amado, que si usted y yo, óigame bien, si usted y yo no abrimos nuestros ojos, podemos también ser seducidos o engañados, amén, en este tiempo. Por eso dice: mirad, aquí está el Mesías, o bien mirad, está allí, no le creáis, porque aparecerán falsos Mesías, falsos profetas. Este es en el mundo religioso. Ahora, Jesús habló a otro mundo, obviamente. Las señales también consistían al mundo político. Y es interesante ver esto, porque Jesús reunió cada una de las señales al mundo religioso, al mundo político, señales, óigame bien, sobre la naturaleza, que la naturaleza también iba a haber señales en la naturaleza, la cual vamos a poder abarcar, si no en este programa será en el próximo, pero también señales, óigame bien, en la cultura que hoy vivimos, las señales, que es muy interesante esto. Ahora bien, vimos y estamos entendiendo cuando el mundo religioso, cuando vamos a segunda de Timoteo, es impresionante ver, o vamos a segunda de Tesalonicense primero. Si vamos a segunda de Tesalonicense, vamos a ver algo muy interesante cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2. Si vamos al verso 9, mire cómo dice esta versión que tengo ahorita. Mire cómo dice, en cuanto a la manifestación de ese impío, está hablando del anticristo. Cuando la Biblia aquí menciona la palabra impío, se está refiriendo, amén, al anticristo. Es importante hacer esa connotación para seguir procediendo a leer este versículo. Dice: como obra que es de Satanás, vendrá acompañada de todo un despliegue de fuerza, de señales y de falsos prodigios. Mire qué tremendo. Jesús advirtió en el mundo religioso que la señal de los últimos días será precisamente señales de falsos profetas, falsos mesías. Pero cuando habla aquí en la manifestación del impío, hablando de las señales que van a dejar claramente ver, amén, al impío, al inicuo, al que obrará, amén, óigame bien, con Satanás se va a personificar en esta persona. Ahora quiero hacer otro paréntesis. Ya esas señales, cuando eso suceda, ya la iglesia no estará aquí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero abrir un paréntesis y quiero que me permita abrir este paréntesis. Mire, antes de la manifestación de este hombre que la Biblia dice que es el impío, la iglesia ya no estará aquí en la tierra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no se puede manifestar el anticristo si estando todavía el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente lo que impide que el anticristo se manifieste a toda su capacidad ahorita es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia.
la iglesia, mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se va a manifestar, pero las señales que preceden a su manifestación la vamos a estar viendo. Precisamente es lo que estamos viendo hoy. Si usted ve hoy la televisión, si usted ve muchos programas, aún las películas de horrores que hacen, amado, esas películas tienen una unción satánica, tan satánica que muchas de esas películas que se hacen, amado, hay una unción satánica y demonio que poseen las personas que están mirando esa película. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Hace muchos años se hizo una película que se hizo famosa, muy famosa, porque millones y millones de personas la vieron. Pero esa película trajo una ola de suicidio, de posesiones impresionante. Se llamó El Exorcista. Esa película, muchas personas que la veían quedaron poseídos, e incluso en los cines donde se manifestaban, ocurrían cosas sobrenaturales. La manifestación, amén, de ese espíritu de falsedad y de engaño se está manifestando hoy en día. Ahorita mismo, hermano, está manifestándose ese espíritu. Ahora fíjese claramente en esto. Dice Tesalonicense, hablando el apóstol Pablo, mire cómo dice, y dice: entonces se dará a conocer el impío, a quien Jesús el Señor destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su manifestación. Eso ya está hablando cuando el Señor venga la segunda vez, que es lo que leímos al principio, Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Ahí cuando dice todo ojo le verá, está hablando de la venida del Señor visible. Pero la venida del Señor para levantar a su iglesia, nadie le va a ver. Solamente los redimidos, los que se han levantado, nos juntaremos con el Señor en las nubes. ¡Qué impresionante! Es impresionante esto. Ahora sigue diciendo: el cual a la manifestación de ese impío como obra que es de Satanás, vendrá acompañada de todo un despliegue de fuerza, de señales y de falsos prodigios. Con una gran maldad engañará a quienes están en el camino de perdición, al no haber querido hacer suyo el amor a la verdad que había de salvarlos. Por eso Dios le envía un poder seductor, de forma que den crédito a la mentira y se condenen todo lo que, en lugar de dar crédito a la verdad, abrazaron, óigame bien, con la iniquidad. Es exactamente lo que el mundo estamos mirando. Hoy hay un abrazo de bienvenida a todo lo inicuo, a todo lo malo, a todo lo perverso, a todo lo inmoral, a todo lo que no tiene sentido, amados hermanos. Porque el mundo se está preparando, la plataforma se está preparando para que crean a la mentira más fácil que a la verdad. Así estamos viviendo hoy en día. Entonces, también es interesante ver esto, amado, porque una de las cosas interesantes que dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, volvemos allá, Mateo capítulo 4, verso 4. Es interesante que ahora Jesús agrupa toda esta palabra profética, amén, a un grupo o al mundo político. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Jesús le enseña que también habrán señales en el mundo político. Y en el verso 4, mire cómo dice lo que Jesús está hablando. Jesús le contestó: tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Llegarán a vuestros oídos noticias de guerras y rumores de conflictos bélicos. No os alarméis, pues aunque todo esto tenga que suceder, todavía no será el fin. Verso 7. Se levantará una nación contra otra y unos reinos contra otro, y con todas partes habrá hambre y terremoto.
pero todas estas calamidades solo será el principio de los males que han de sobrevenir. Vamos ahora a enfocarnos a este grupo de señales que Jesús habló, y es el segundo grupo de señales, es en el mundo político. Ahorita mismo estamos viviendo una tensión muy fuerte. Usted también quizás ya ha escuchado la noticia. Israel, Irán, hay una gran posibilidad de que haya un conflicto bélico. Irán está armándose probablemente con armas nucleares, y obviamente a Israel esto se convierte en una amenaza para el Medio Oriente y Israel sobre todo, ya que anteriormente el anterior dignatario o presidente de esa nación había hablado de exterminar a Israel y borrarlo del mapa del mundo. Entonces se está moviendo que obviamente la mirada del mundo se está tornando al Medio Oriente. Pues a través de los siglos ha habido guerras, rumores de guerras, y ha habido tantas guerras que han sido impresionante la cantidad de millones y millones de muertos que han ocasionado esas guerras. Pero lo que es interesante, el Instituto de Historia y Análisis de la Guerra dijo en una ocasión que uno de los siglos más trágicos de la humanidad fue el siglo XX, porque en el siglo XX murieron más de 180 millones de personas por causas de guerras en el mundo. Es decir, amado, que es interesante ver esta estadística. 180 millones de personas murieron en el mundo en el siglo XX a causa de las guerras. Entonces, si esto es así, amado, estamos mirando obviamente una intensidad de que ahora el hombre no solamente tiene la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, murieron como 16 millones de personas, pero no tenían el armamento sofisticado que hay hoy en día. Hoy el hombre tiene la capacidad de destruirse a sí mismo, destruir la tierra 3 veces. Imagínense. La capacidad armamentística de armas nucleares, de armas que pueden ser, óigame bien, devastadora, armas químicas, armas bacteriológicas, armas nucleares, armas que son tan efectivas, hermano, que destruyen todo a su paso. Estamos hablando de que son 100 veces más poderosa que lo que se tiró en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, que hizo que los japoneses se rindieran, porque los japoneses estaban dispuestos a morir y a sacrificar su vida por causa del imperio, japonés, que era una amenaza porque tenía el poder militar para gobernar o más bien subyugar a gran parte del mundo en ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos le hizo creer que tenía una bomba nuclear para cada ciudad de Japón, y por eso se rindieron. Pero si ellos hubiesen sabido que solo tenían 2 y que fueron las 2 únicas que tiraron, porque no tenían más armas nucleares, que esas eran las únicas y que estaban en un proceso más bien de experimentación, entonces ellos hubiesen seguido peleando y solo Dios sabe lo que hubiese pasado. Pero quiero decirle esto porque esto es interesante. Jesús dijo que en los últimos días una de las señales de su venida era precisamente los rumores constantes de guerra y guerra entre naciones. Vemos que desde el siglo pasado, el siglo XX a este siglo, el siglo XXI que estamos, es donde ha sido el siglo XX más sangriento de la historia de la humanidad. 180 millones de personas. Eso es algo impresionante, hermano. Estamos hablando de que prácticamente, mira, si tomamos parte de Sudamérica, Brasil tiene 200, pero Argentina 50, 40 creo que tiene Chile, vemos Perú y vemos Bolivia, y prácticamente es como desaparecer todos esos países. Es algo impresionante. Vemos que
eso se ha aumentado y se sigue aumentando. Vemos que la guerra, o la más larga guerra que ha tenido Estados Unidos hasta el presente, después de Vietnam, ha sido ahora en Afganistán, más de 16, 17 años aproximadamente. Entonces, amado, estamos viendo las señales del mundo político, cómo se están cumpliendo. Es interesante que Jesús dijo que iba a haber un incremento en los últimos días próximo a su venida. Y aunque no era el fin, pero es el principio del fin. Así que vamos a seguir con este estudio en la semana próxima. Espero que nos acompañe nuevamente. Por favor, si tiene una oración, quiero que nos la envíela para que estemos orando por tu necesidad. Ahí abajo está la señal, la dirección. Puede hacérnoslo llegar si está a través de Facebook por Messenger. Si está a través de YouTube, nos pueden mandar a nuestro correo electrónico coainternacional@hotmail.com. Así que también puede hacernos llegar tu petición para estar orando por ti. Quisiera orar por ti en este momento, recordándote que hay esperanza en Jesús, que no estamos solos, que estamos, amén, que todas las cosas que están aconteciendo y van a acontecer, Él nos lo dijo para que estuviéramos alerta. La higuera ha florecido. Israel ya tiene su nación. Israel floreció en el 1948 y hemos visto que ha pasado una generación ya. Ya que Israel tiene 70 años de haber sido formada. Y Jesús dijo que cuando viéramos, amén, la higuera florecer, no pasaría esa generación sin que todas estas señales se fueran cumplido. La estamos viendo. Ya Israel tiene 70 años. Una generación está entre los 40, 70, o algunos dicen hasta 100 años. Pero el hecho es que estamos muy cerca, amados hermanos. Así que, Padre, bendecimos a cada una de las vidas que están conectadas ahí. Declaramos, Señor, tu bendición sobre ellos. Tu palabra llegue a sus corazones. Señor, liberta, sana. Toda opresión sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y tu palabra llegue a cada corazón. Aquellos que en este momento van a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdonas todos mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por amarme, por morir por mí, por resucitar para darme esperanza de vida eterna. Gracias, Jesucristo, por tu amor y por recibirme en este momento. Se ha hecho esta oración. Yo quiero que busques un lugar donde congregarte, donde se enseñe la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Escritura de Dios, donde te puedas formar y capacitar para ser un pregonero de justicia. Amén. Alguien que también comparta lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima. No te olvides que no hay nada imposible para nuestro Dios. Bendiciones.